Episodio 59. Viernes 22 de mayo de 2020. Día 68 de la cuarentena. Del estado de alarma sanitario. Sí, sanitario. Ni político ni partidista. Sanitario. Y como nosotros, está medio planeta Tierra. Soy Víctor Gabriel, grabando desde Málaga, España. Te doy la bienvenida a El Diario de Argifonte, un diario hecho podcast que no se publica cada día y en el que comparto ideas, reflexiones y experiencias contigo. Bienvenidas, bienvenidos al Diario de Argifonte. Como digo, es el día 68 de la cuarentena o quinto de la fase 1 aquí en Málaga. Y el día 18, lunes, se abrió el plazo para la solicitud de plaza en los colegios y en los institutos. Este año me corresponde tanto los colegios como institutos, así que hay doble tarea. Para informarme sobre el colegio he mandado un correo a la directora o jefa de estudio. Sí, es que ejerce de los dos puestos, ya que la información que ella dio bueno, sí, hay que decirlo. Ella lo transmitió a las delegadas de clase. Las delegadas de clase lo dio de forma errónea a los grupos y estos grupos han terminado tergiversando toda la información y al final no sabemos qué información es la correcta. El lío de los grupos de padres. Y es que estos terroríficos grupos de mensajería instantánea, que imagínate que para discutir sobre el tono de un color de la camiseta para la fiesta que corresponda es un verdadero suplicio, un suplicio insoportable. Bueno, pues ahora con la cuarentena ha sido digno de la Inquisición directamente, vamos. La directora ha explicado todo de forma rápida y eficiente y además concisa a través de un correo que le mandé para que por favor me diera información, ya que es que se había vuelto todo una verdadera locura. Para el caso del instituto, pues me he visto forzado a acercarme físicamente al lugar, ya que no atendían al teléfono y la página web no funcionaba. Como hice los trámites antes del cierre, solo tenía que asegurarme de que no se habían perdido los datos y que todo estaba correcto. Otra cosa es ver cómo saldrán las listas, porque dicen que va a salir a través de una página web, pero claro, ¿de qué forma va a salir? Porque hay que tener claro que se tiene que cumplir la ley de protección de datos, de manera que no sé de qué forma podremos acceder a la lista, o por lo menos saber si nuestro nombre o el nombre de mi niña en este caso, si aparece dentro de la lista, aunque yo no pueda tener acceso a la lista. No sé cómo se va a hacer. Y resulta que es justo aquí donde yo quería llegar, porque me he tenido que desplazar directamente al centro del instituto. Y no al centro del instituto, sino al centro de estudio, al instituto del futuro instituto de la pequeña. Y allí es donde yo me he dado cuenta de algunas cosas que no había sido consciente. Bueno, sí había sido consciente, pero no de la forma que ahora lo estoy viendo, pero desde otra perspectiva. Como he dicho, pues Málaga el día lunes 18 de mayo entró en la fase 1 de la desescalada. Y bien podría eh, hablarse de cómo estamos tomando la desescalada de forma personal y viendo cómo se está tomando, pues la verdad es que está resultando bastante vergonzoso y encima con ciertas manifestaciones que no se respetan para nada las distancias de seguridad. Así que no sé yo qué ocurrirá dentro de unos días cuando empiecen esos rebrotes de... No sé si serían rebrotes de estupidez o de enfermedad. No lo sé. Bueno, la cuestión que, vamos a ver, hay que dejar claro. Una persona es libre de manifestarse, pero estando en una situación en la que estamos ahora, lo menos sensato es ponerse a manifestarse y de la forma que lo hace. Y encima incitando al odio y llamando asesino a personas que no tienen nada que ver con el tema. Pero bueno, es que España es así, somos así de cazurro, ¿qué vamos a hacerle?
Bueno, la cuestión que quería hablar es que, aparte de que cuando nos pongamos malos por nuestra irresponsabilidad individual, terminaremos culpando siempre a, pues, al comodín, al gobierno, que es lo más fácil. Culpamos a otros de nuestros comportamientos estúpidos, de forma individual, quiero decir. Pero bueno, que es que al final me estoy calentando porque hoy mismo he estado, bueno, hoy mismo, ayer por la noche estuve viendo imágenes y la verdad es que me parece bastante vergonzoso. Pero no aprendemos y prefiero no hablar, no continuar hablando del tema. Aunque sabiendo cómo está la cosa y cómo gusta calentar la situación, pues al final terminará uno hablando más de lo que debe hablar. Y es que lo que quiero realmente contar es lo que yo me encontré cuando entré en el instituto. A pocas horas de que ellos abrieran el centro, porque a mí me gusta ir al principio de todos los plazos, precisamente para evitar aglomeraciones y demás, pues me encontré a la conserje y a unas limpiadoras hablando entre ellas sobre el protocolo que debían seguir a la hora de entrar una persona que viniera de fuera para entregar la documentación o hacer algún tipo de consulta en la conserjería, en la secretaría. Me lío. Bueno, pues entre que ellos estaban ahí hablando, ellas hablando, resulta que aparecí yo. Probablemente no se lo esperaban tan temprano que apareciera alguien ahí. Y claro, pues, no, espera, primero tienes que hacer no sé qué, no, primero tienes que utilizar el gel hidroalcohólico y luego tienes que limpiarte el suelo, los zapatos en el suelo y luego tienes que pasar y no sé qué. Vamos, de una forma que ya entre ellos estaban diciendo, bueno, hay que hacerlo de esta forma vamos, que se le veía cierta, podría pensarse de inseguridad, pero era más ese tembleque de piernas que parecía que se le notaba y que probablemente tenían porque seguramente habían estado 2 meses encerrados en casa y conozco a más de una persona que le ha pasado ese tembleque, por un lado, y luego después de varias horas están con la cabeza saturada y le duele muchísimo. No, lo entiendo porque conozco a muchísimas personas que le ha pasado eso y de hecho a mí en alguna que otra ocasión me ocurre. Aunque de las tres había una que se le notaba que sabía perfectamente lo que estaba diciendo y cómo había que hacerlo, se le notaba esa cierta incertidumbre. Ante todo, del mismo modo que la secretaria del centro me obligaba, por ejemplo, a estar detrás de unas mesas a más de 2 metros de distancia de la ventanilla. Y el que ha estado en esos centros sabe perfectamente la acústica maravillosa que tienen todos esos centros. Como están todos llenos de azulejos, pues hay ecos por todas partes. Imagínate bueno, a 2 metros, a más de 2 metros de distancia de la ventanilla, que ya de por sí ya es complicado escuchar. Y detrás tenía a tres personas que estaban discutiendo entre ellas sobre el protocolo que tenían que seguir. Una vez que yo ya había entrado, pues no se escuchaba prácticamente nada. Y claro, me acerqué un poco a, por el lado a decir, mira, que es que no me estoy enterando de nada de lo que me estás diciendo. Y dice, de forma muy amable, me dijo, vete para atrás. Digo, sí, pero es que no escuché absolutamente nada. Hasta que no se terminó la conversación que tenían estas mujeres, pues no pude enterarme. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando comiencen las clases y empiece el barullo de pasar gente de un lado a otro, porque ese es el punto central del instituto, y tienen que ir de una clase a otra y demás, ahí uno no va a enterarse absolutamente de nada. O sea que supongo que la mejor forma es arreglar de forma telemática todos los accesos que ahora mismo están imposibles. Imposible porque es que no está actualizado. Creo que la página del instituto está desde 2017 o 2018 que no se toca. Así que imagínate cuando yo estaba intentando meterme y no encontraba absolutamente nada. Lo que me di cuenta es que, y me estoy dando cuenta que digo mucho, es que lo que me di cuenta cuando estuve allí, tanto a la entrada como después en secretaría, era incertidumbre, cierta inseguridad. Y supongo que se debía a ese desconocimiento de salir después de 2 meses y encontrarse así allí sin saber lo que te vas a encontrar y sin tener claro cómo vas a reaccionar, cosa que
me ocurrió a mí en el 16 de marzo, una vez que se dictó la norma esta en la que entrábamos directamente en estado de alarma sanitario. Y claro, en esa situación la diferencia es que yo fui al trabajo y seguimos yendo al trabajo durante semanas y la cantidad de información que hay ahora no era la que había en ese momento. Iba sabiendo muchísimo menos de lo que se sabe ahora, iba sin mascarilla porque no había, con dudas sobre la utilidad de las disoluciones que había que utilizar, si era con agua, si era con lejía, si era con alcohol o mejor el gel hidroalcohólico. Un día te decían una cosa y al día siguiente la contraria, y no estoy reprochando todas estas cosas que han sucedido, porque todo esto es muy nuevo y en muy poco tiempo se ha tenido que esforzar todo el mundo para aprender una barbaridad de cosas de algo que no se sabía. Solo estoy contando la experiencia personal de esa situación de inseguridad, de desconocimiento, de incertidumbre ante una situación que uno no sabe. Pero es que no solamente uno no sabe y luego va a buscar información a un sitio y ya sabe, sino que es que nadie sabía nada. Y claro, no sabes exactamente cuando te encuentras a alguien totalmente seguro de lo que está diciendo, pues más que seguridad lo que te genera es una inseguridad porque sabes que estás rodeado por todas partes de personas que van de eruditos a la violeta y ya te fías más bien poco o nada de muchas cosas que te van contando. Y más cuando esas personas que te han estado asegurando, aseverando, no que digo asegurando, aseverando algo, directamente al día siguiente te encuentras que está mintiendo, o mejor dicho, que esa información vamos a dejarlo así de forma un poco más políticamente correcto, que no se ajustaba a la realidad lo que estaban diciendo. Y claro, llega el momento en el que tú te estás preguntando qué disolución, qué porcentaje de disolución, qué producto es mejor, qué distancia es la correcta, qué procedimiento es el aconsejable una vez que uno sale de la casa, si tiene que utilizar toallitas, si tiene que utilizar papeles, si mejor lavarse las manos, pero si no tienen para lavarte las manos, qué producto utilizar. Y cuando vuelves a casa, qué procedimiento tienes que hacer, que si los pies, que en principio pues a lo mejor no te das cuenta, luego empiezas a pensar y dices tú, los pies, los desinfectantes, los guantes, después los guantes no hacen falta, los mascarillas no hace falta, luego hace falta o se recomienda, luego es obligatorio. Y así muchísimas cosas. Te vas a la, a la lavadora, te quitas la ropa, luego te vas a duchar y así ese procedimiento que se aprende poquito a poco y vas con la duda diciendo, mientras que voy aprendiendo poquito a poco, puede que esté cometiendo errores que me puedan llevar a mí y a mí me da igual, a mí dentro de lo que cabe y lo que más me puede afectar es que pueda infectar a alguna persona cercana. Y eso es lo que ya me fastidia. Y tienes esa presión o ese plus añadido en el que puedes saber que no solamente tú, sino de que puedes llevarle a alguien a una situación bastante complicada. Y bueno, resulta que ya más o menos te vas enterando, y estoy hablando de la primera semana, la del 16 de marzo. Te vas enterando que mejor con agua oxigenada, mejor con alcohol, los porcentajes que tienes que utilizar, cuando vas a comprar cada producto tiene que ser limpiado, la fruta como siempre, pero los otros productos limpiarlos, después dicen que no, que hace falta, yo lo sigo limpiando con agua y trapo y lejía y claro, todas esas cosas lo sabes ahora, en ese momento al principio, por lo que te encuentras que son 101.300 dudas en las que no sabes cómo tienes que tratar y tienes que poquito a poco dándole vuelta y anteponerte a las situaciones para ver mentalmente haciendo cada una de las acciones una y otra vez para ver si te falla algo, porque cuando vas a hacerlo, puede que al hacerlo estés cometiendo un error. Entonces estás memorizando continuamente esto tengo que hacerlo de esta forma, esto de esta forma, esto de esta forma, hasta que llega el momento de hacerlo y lo haces de forma mecánica porque lo has hecho tantas veces mentalmente que ya te sale medio solo.
Pero no es solamente eso, porque llega el momento de lo de las mascarillas y no había. Afortunadamente yo soy previsor y suelo tener siempre en mi taquilla el material EPI necesario. Y claro, pues tenía una mascarilla, tenía pantalla y demás, y en ese caso, pues, aunque no había en ese preciso momento, yo ya lo tenía en mi taquilla y he podido ir utilizándolo. La cosa está en cuando vas a comprar y te encuentras que no hay alcohol, que no hay agua oxigenada, que no hay gel hidroalcohólico y bueno, tu misión es hago todo lo que tengo que hacer inmediatamente, las manos limpias, tratando de tener un punto para poder limpiarte cerca. Y si no es así, o por lo menos hace todo lo posible y todo el tiempo mentalizado de que tienes que no tocarte la cara, no tocarte los ojos, nada, no tienes que simplemente la mano y recordar, pensar que tienes las manos sucias continuamente. Luego, conforme va pasando las horas, en algunos casos por el tema de los líquidos y los días, pues ya consigues tú los guantes y demás, y dices, no, los guantes no puedes utilizarlos o no conviene porque si no sabes, a mí me ha venido bien haber utilizado los guantes, que ahora no uso, pero al principio sí, porque de esa forma sentía que tenía algo en las manos y yo, como muchísimas personas, cuando tienes algo en las manos, ya sea suciedad, grasa, yo qué sé, lo que sea, pues no te tocas la cara. Yo el mero hecho de sentir que tengo guantes ya no me toco la cara. Y bueno, pues puede ser que eso me haya venido bien para protegerme al principio. Ya uno ha tomado la costumbre de no tocarse la cara, que te das cuenta que te tocas muchísimo la cara, pero te das cuenta ahora. Antes lo veía tan normal que no le prestabas atención. Lo que te das cuenta, sobre todo, es que en esa situación en la que uno se siente con esa gran incertidumbre, con esa, como he dicho, y me gusta decirlo para cuando los pequeños sean grandes y tengan que estar en el instituto estudiando algo de química, le digo siempre lo de 100, 1300 dudas, es que empiezas uno a buscar en medios de comunicación, en blogs, en podcasts, y te das cuenta de que aparecen químicos, sí, gente que ha estudiado química, que de buena primera, de la noche a la mañana, se han convertido en epidemiólogos. Increíble. Y luego te pones a buscar por otro lado y te encuentras a físicos que se han convertido en biólogos profesionales. Pero no queda ahí. Es que lo curioso es que te encuentras politólogos que son ahora experimentados científicos en pandemia y te queda ya, te vuelves loco, vamos. Pero vamos, ahí no termina, porque siempre tienes a los todólogos estos de la tele y la radio tocándote las narices y un día te dicen una cosa pues, como si fuera lo más correcto del mundo y al día siguiente eso es lo peor del mundo y ellos en ningún momento reconocen que han dicho eso. Como remate encima. Pues como remate te encuentras que los programas estos de cotilleo con expertos, ¿eh? Llenos de expertos, que te empieza a decirte todo lo que tiene que hacer, empieza a hacer comentarios bastante cuestionables, controvertidos en la mayoría de las veces, y normalmente, y como yo creo que sí, que norma general, contradictorio llamando también a gente de otros puntos para indicar también cosas que lo que hacen es como llamar al youtuber este famoso diciendo burrada y burrada que no reconocía que días antes había dicho lo contrario y que días después diría también lo contrario a lo que estaba diciendo en ese momento en la televisión. Y lo que hace al final, y eso es lo que yo quiero decir, que al final lo que te encuentras es una situación en la que todo es una gran incertidumbre y lo comprendes porque todo es una situación nueva para todo el mundo. Sin embargo, los que están ahora llegando al trabajo con esa incertidumbre, con esos miedos, tienen la ventaja de que tienen una gran información y que ya se ha superado toda la situación chunga, todos los momentos malos, porque en el momento del día 16 de marzo en adelante recuerdo que estaba todo desolado, vamos, estaba
daba pena andar por la calle, no veías nada, eh, y encima todo era una inseguridad tremenda porque no sabías lo que podía suceder. Y si tú pillas algo, pues dices, bueno, te ha cogido el COVID y no tienes más remedio, pero el problema estaba en cuántas personas lo habían cogido y si iba a haber sitio para poder salvarte. Y dentro de lo que cabe uno puede decir, bueno, pues a mí me da igual, pero no te da igual cuando se tratan de tu familia. Al menos es lo que me pasa a mí, que puede sonar egoísta, pero es que es así. Y si eso me pasa a mí, le pasa a otras personas. Y todas las personas le pasan exactamente lo mismo. No quiere que le pase a sus familiares. Y eso me lleva a la empatía. Y por eso no comprendo a las personas que no tienen esa capacidad de entender que no tienen que pegarse unas a otras y proteger a los más queridos, porque tanto es uno de ahí es el más querido para ti y el otro de allí es más querido para el otro. Y lo que no quiere es que tenga que decidir un médico o un grupo de médicos qué decisión tienen que tomar para ver a quién salva. Y por eso más vale que todo vaya de forma escalonada y no haya problemas de cama en la UCI. Por eso, en comparación con lo que he visto cuando he ido al instituto, pues veo que no es la misma situación, aunque lo puedan estar viviendo esas personas de la misma forma, o lo puedan sentir de la misma forma no es lo mismo que cuando tú salías, mejor dicho, a trabajar y te sentías como los vecinos te estaban fiscalizando, bueno, a ti y a todos los que esos días han estado saliendo para ir a trabajar. Es cierto que había coches que iban a gran velocidad aprovechando que no había nadie por la calle, pero bueno, sí, lo hacían en horas que no eran normales de entrada y salida del trabajo, o sea que es que estaban aprovechando precisamente que no había nadie en la calle para hacer toda la locura, vamos a dejarlo ahí, que les apetecía. Entre ellas circula a gran velocidad. Una cosa que sí me he dado cuenta yo es que durante lo que es la cuarentena en sí, no la desescalada, lo que había antes de la desescalada, es que circulando en carretera había poca gente, muy poca, éramos muy pocos, pero se percibía cierta serenidad y hasta cortesía a la hora de conducir, como si hubiera no sé, cierto acuerdo tácito, o en este caso podríamos decir esencial. Sin embargo, eh, 2 meses después, ya la cosa ha cambiado bastante y tiene a los que han salido ahora mismo, es decir, que llevan 2 meses sin salir y ahora cuando lo hacen, pues salen a desfogarse. Algunos, no sé, yo es que la verdad se pasan los semáforos, no sé si es que tanto tiempo estando dentro de la casa se han olvidado de cómo funciona. Otros no respetan los gestos, los ceda al paso. Y básicamente se puede decir que lo que ha pasado ahora es que al salir toda esta gente que la mayoría estaban encerrados y no han salido absolutamente para nada, pues parece que la cortesía ha desaparecido y nada, muchos han tenido que bregar con sus propios, y no hablo de todos los que están encerrados, pero sí muchos de los que parece que no hay que irse muy lejos, lo que se dedican ahora a ponerse la bandera española como si eso fuera suyo. Bueno, la bandera también es mía y nada, pero bueno. Pues esta gente pues tienen ese problema, han tenido que bregar durante 2 meses con sus propios infiernos y sus cárceles mentales y ahora pues salen a desfogarse y a decir burradas y a comportarse en carretera pues como quizás hacían antes. Y sí, ahora ya al final voy a terminar hablando de esto, porque es que te das cuenta que esta gente, como digo, están con sus enfermedades mentales sociales, mejor dicho, más que mentales, son sociales, en sus cárceles mentales, y que encima se han dedicado 2 meses a alimentarse de forma constante y única con el odio, las mentiras, y nada, ahora salen como corderos
a distraer la atención pública en cuanto las noticias sobre malversación y otros delitos han sacado directamente los periodistas hablando de eso. Y claro, para distraer al público y no hacer caso de lo que está ocurriendo, pues empiezan a moverse. Ellos creo que no son ni tan siquiera conscientes de lo que ocurre. Es más, yo creo que cuando han salido es porque han salido tan reventados de escuchar todos los días las mismas locuras que escuchan, que al final no llegan a tener ni criterio sobre lo que ocurre. Y como esta gente en la radio les dice lo que tienen que pensar, lo que tienen que decir, y encima le anticipan las respuestas que le pueden dar a otras personas, pues entonces ellos van ya pasados de vuelta, aunque ellos piensan que van de vuelta de las cosas. En fin, una pequeña confusión que tienen las criaturas. Y también hay que entender que es que el gobierno en ocasiones, como por ejemplo ahora que se le ha dado por hacer lo que han hecho con la ley de derecho, el tema laboral, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, pues hacerlo de la forma que lo han hecho, sin esperar a negociaciones o a hablar, pues es cierto que dijeron que lo iban a hacer, pero no creo que haya llegado el momento de hacerlo de la forma que tenían que hacerlo. O sea, yo creo que podrían haberlo esperado, haber negociado, haber discutido, haber pensado una, una renovación completa quizás, pero no hacerlo de la forma que lo han hecho. Y yo creo que están fallando el gobierno en la comunicación sobre todo y en algunas cosas que deberían de negociar más. Yo sé que es complicado y más teniendo a la tropa que se tiene, pero aún así que es como un padre con un niño. Si el niño es un gamberro, lo que no puede hacer el padre es rebajarse a la altura del niño, porque entonces ya se convierten en dos gamberros. Y en este caso tendrían que demostrar un poco más de serenidad y un poco más de aplomo a la hora de hacer las cosas y de pensarlas. Y sin embargo, yo es que la verdad me cuesta pensar que las personas estas que están así con la banderita, pensando que ellos son más españoles, muchos españoles, como decía el otro, que el resto. Quiero pensar que en el fondo no llegan a ser esos aparentes imbéciles como parecen. Y de verdad, es que lo parecen, pero quiero pensar que no es así. Sino que es como esa forma de decir, vamos a ver, confío en darle de comer al monstruo para que no sea yo el siguiente en ser devorado. Lo que pasa es que no caen que cuando no tengan que devorar, por final ese monstruo que son, ese monstruo no, esos monstruos que son voraces, pues al final van a terminar comiéndoselo a ellos en el momento en el que menos estén pensando y encima lo van a hacer sin contemplación alguna. Vamos. Es como eso, como una pobre criatura que da de comer a toda su familia pensando que no se lo van a comer a él. Y al final pues dice, bueno, como aperitivo vas a caer tú también. Quitando esto que he estado comentando sobre el tema laboral y algunos temas, yo lo que considero es que las medidas que se han estado tomando y se están tomando son por razones sanitarias y también para salvar los muebles económicos. No veo otra cosa, no veo esa manía que tiene la ultraderecha de decir que lo que se está pretendiendo es hundir o quedarse con hundir el país o quedarse con el trono y no sé la cantidad de locuras que se dice. Pero bueno, lejos lo que veo es que no buscan la unidad nunca, jamás buscan la unidad. Ellos se creen que ellos son los que son los únicos que tienen la razón y por lo tanto esa unidad la consiguen con ellos mismos. Eso es como cuando te pones a ver esa lucha que hay entre religiones y al final todos creen tener la religión verdadera y todos entre ellos se salvan, pero cuando es en tu mismo grupo, pero cuando es con otro ya directamente va al infierno, pues esto es igual. Nunca parece que al menos España, y hablo de España porque es lo que yo conozco, no
nunca buscan una unidad, al contrario, siempre se están pensando que ellos son los... Unos se piensan que tienen la razón y los otros también. El problema es que una banda de ellos siempre están pensando en que, como tienen razón, pues pueden tomar por la fuerza el poder y el resto no tienen derecho. Y además por la fuerza de forma violenta. Y ese es el problema, que ahora se está calentando el ambiente y no creo que sea lo más apropiado. Pero bueno, es que resulta que da igual, es que les da igual. Porque con eso si consiguen votos, pues bienvenido sea para ellos. Ese es el gran problema que tenemos. Porque si te pones a mirar ahora, dices, vamos a ver, la derecha que ha estado proponiendo desde hace 2 meses. Bueno, te pones a mirar y dices, han pedido que les pones negro. Buena medida. Sí, sobre todo eso te protege del coronavirus. Han pedido banderas a media asta. Sí, con eso a lo mejor asusta, no sé, a las palomas. No sé, y de esa forma no se les acerca. O por ejemplo, se ponen a presentar, a presentar en vestidos de negro. Los presentadores tienen que ir vestidos de negro. Una cosa es tener el respeto a las personas que han fallecido, ¿eh? Y la mejor forma que se le puede tener respeto es cumplir las cosas como hay que hacerlas para que no siga habiendo más. Y luego, ya conforme vayamos viendo, pues entonces ya vamos a discutir lo que vamos a hacer. Porque por lo general cuando sucede una catástrofe, esas cosas, esos símbolos, esas cosas que se ponen para simbolizar, se hace después, cuando ha finalizado, no durante. Porque entonces lo que hace es que todos aquellos que estén afectados lo ven todo con un futuro muy, muy poco halagüeño. Entonces, imagínate que una persona se pone mal y encima en el Congreso está diciendo que te ponga un crespón negro. Es que no lo veo, es que no lo entiendo. Lo que tendrían que haber hecho, no sé, presentar informes, pero claro, no esos informes falsos, imágenes falsas, que, que apoyado en datos de unos informes que eran nada más que un apoyo para otro país. Es que es vergonzoso, es que no entiendo cómo podemos tener una serie de políticos tan incompetentes. No lo entiendo. Y es que en este caso es que me da igual que sea de derecha o de izquierda, es que lo que no puede ser es que si tú presentas algo en un congreso, que es algo, en el Congreso de los Diputados quiero decir, que no hayas comprobado la veracidad de los datos y simplemente por quedar por encima de, pues al final presentas falsedades y mientes tan tranquilo, es que lo que te hace es demostrarte que no tienes respeto por nadie, ni por sus votantes. Aunque claro, con este comportamiento sumado a que se niegan, por ejemplo, a continuar con el apoyo al estado de alarma o, o abstenerse, por ejemplo, o ya es que eso me parece verdaderamente miserable. Pero si encima te pones a mirar que hay otros que se ponen a negociar, a ver qué pueden sacar a cambio del voto, es que yo me hace pensar que es que no terminan de entender la situación y todo lo que hacen es pensando siempre en las elecciones. Y creo que es que han llegado a un punto que han perdido el norte o están enajenados y están fuera de la realidad y no entienden la situación o no quieren entenderla. Francamente pienso que todas aquellas personas que han hecho esas cosas, o sea, esos representantes del pueblo, que han estado comportándose de esa forma, de una forma miserable, no queriendo dar el voto, o votando en contra, o tratando de mercadear ese voto, pues yo creo que directamente deberían de ser apartados. Porque es que lo que menos piensan es que todo esto está sucediendo precisamente por un tema sanitario. Porque hay miles de personas que han estado hoy y están en mala situación, no lo entiendo. Y además en el mundo, es que no es una locura de cuatro majarones, como dice la derecha, que lo que pretenden es acabar con el sistema o quedarse con el poder. Yo no lo entiendo. Pero claro, es que nada más que te pones a mirar que es que la mayoría viven en su burbuja y tienen que mantener esa serie de informaciones falsas para mantener esa burbuja, esa pompa de jabón. Tiene
un grosor, y ese grosor de grasa para mantener la burbuja, debe estar continuamente metiendo manteca y porquería para que esa burbuja no explote. Porque cuando explote, pues a lo mejor sale mal parado el que menos culpa tiene. Pero eso parece que les da igual. De esa forma ellos consiguen más atención. Porque como no aportan nada, pues al final es lo que nos encontramos. Que necesitan darle candela al tema. Y lo que está claro es que con la crispación, con la mentira y con la violencia, al principio verbal, y esperemos que ahí se quede, que lo tengan de bandera, yo creo que estas cosas no vamos a ningún lado. Y al lado que vamos, al final terminamos repitiendo la historia. Eso de que dicen que la historia es cíclica. Afortunadamente hay muchas cosas que podrían parar las situaciones que no nos gustan, pero es que he leído cosas en Twitter, que no es el sitio quizás más apropiado para leer, pero he leído en Twitter algunas cosas proponiendo cosas que me recuerda a otras épocas pretéritas que no me gustan nada. Y sobre todo porque estos mismos que están gritando libertad están pidiendo eso, la falta de libertad. Cosas que son completamente incompatibles, pero es que ellos en su mente creo que son incompatibles. Su mente no debe carburar mucho cuando piden una cosa y la contraria a la vez y se quedan tan tranquilos. Bueno, para cambiar de tema, y que no me gusta que las cosas se queden ahí porque al final uno termina calentado, resulta que también he ido a repostar. He ido a repostar. Hice el repostaje del coche el día 16 de marzo. Lo llené entero. Llené el tanque y me costó 60 y tantos euros. Bueno, pues ahora me ha costado 20 euros menos. Curioso la cosa. Y me ha dicho la dependienta que si hubiera ido 2 días antes estaba más barato todavía. Pero bueno, he ido ahora. Así que el tanque, después de haber ido a trabajar y demás, y bueno, teniendo en cuenta también los desplazamientos no solamente del trabajo, sino de ir a comprar y repartir lo que he ido a comprar, pues me ha durado 68 días. Vamos, no está nada mal. Para ser un coche que es un 7 plazas con 140 caballos y un 1.8 gasolina, está muy bien. Pero vamos, también hay que tener en cuenta que es híbrido. Lo veo bastante bien. Está muy bien la cosa. Bueno, es que no quería terminar con un tema tan feo como el que estaba hablando hasta hace un segundo. Así que bueno, te mando un abrazo, mucho ánimo, sobre todo paz, sobre todo salud, fuerza y honor. Te agradezco el tiempo que has dedicado a escucharme. Si te ha gustado o resultado interesante, te agradecería más aún que dejaras una valoración en Apple Podcasts, iVoox o Spotify y que lo compartas con tus amigos. Y si no te ha gustado, puedes compartirlos con tus enemigos. Y recuerda que el tiempo corre, vuela, así que apresúrate despacio. Te mando un abrazo. Y el diario de Argifonte se despide por hoy. Podéis encontrar a Víctor Gabriel en Twitter como Hermes-Gabriel, Telegram, Mastodon o Hapsila. como Hermes Gabriel. Muchas gracias y nos vemos pronto.